Bueno, gracias por asistir a esta charla. Les agradezco mucho la puntualidad de las personas que lograron conectarse. Algunas personas tal vez se conecten más adelante y bueno, ahí les contaremos. Bueno, ¿quiénes somos? Mi nombre es Paulina Miño y junto con Ana Sofi nosotros formamos esta asociación, es la Asociación para la Educación Waldorf en el Ecuador. Primero les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy profesora. He sido profesora tanto en español como en inglés. He trabajado con niños pequeños, con primaria, con secundaria, con universidad. He dado clases de inglés también en universidad. Tengo mi licenciatura en educación con minor en psicología y tengo también una maestría de educación con enfoque en neurociencias y psicología. Y ya les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, porque me apasiona lo que es las neurociencias y bueno, está muy de moda, así que vamos a conversar un poco sobre eso. Bueno, yo he trabajado también en el sector público. Hace poco dejé de trabajar en el Ministerio de Educación por segunda vez. He estado ahí 2 veces aprendiendo, conociendo y aportando, poniendo mi semillita a la educación del país. Y bueno, ahí también tengo experiencia. También como capacitadora de docentes. Y sin embargo, lo que más me motiva realmente es como madre. Esta iniciativa nosotros empezamos, bueno, también estudié pedagogía Waldorf en un seminario que hubo a nivel latinoamericano en Perú, Colombia y Argentina, y tuve la oportunidad de conocer esos países, conocer la pedagogía en acción en esos países hace ya más de 10 años. En Ecuador no es una pedagogía que es muy conocida. Sin embargo, en otros países como en Europa, Estados Unidos, es muy conocida y tiene muy alta demanda. En Latinoamérica también hay muchos países y muchas ciudades dentro de cada país, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de México, de Brasil, donde tienen esta pedagogía y hay jardines, escuelas, incluso universidades que la manejan y son experiencias hermosas las que los chicos viven allá. Yo como madre de familia empecé con este sueño con Ana Sofi el año pasado, justo por la pandemia. Nosotros teníamos planes de hacer alguna iniciativa Waldorf aquí en el norte de Quito. Sin embargo, las cosas no se dieron y cuando fue la de la pandemia, nosotras decidimos buscar otra forma de educar a nuestras hijas. Yo tengo 2 niñas, una que va a cumplir 7 años y la otra que va a cumplir 5. Y yo no estaba muy decidida o muy convencida sobre una educación virtual de muchas horas pegada en la pantalla, porque, como les decía, estudié lo de neurociencias y entiendo también todo el impacto negativo que puede tener muchas horas en pantalla en los niños a nivel emocional, a nivel social y bueno, en muchos aspectos. Si en algún momento ustedes gustan más de información sobre eso, con gusto les puedo compartir. Así que con Ana Sofi, que somos amigas, ya se va a presentar ella también, conversamos y decidimos por qué no educar a nuestros hijos en casa. Yo había hecho una tesis de educación en casa, justo para una investigación que hice para la maestría, y empecé a conocer mucho más sobre este tema. Entonces decidí hacer esta educación en casa con mi hija. Y como muchos amigos y familiares se juntaban, nos preguntaban qué vamos a hacer y quisieron también ser parte del proyecto, con Ana Sofi decidimos crear este programa educativo. Y el año pasado tuvimos una linda acogida, trabajamos con familias de Ecuador y de otros países también. Y logramos abrir casi toda la primaria, abrimos desde educación inicial hasta octavo de básica. Este año tenemos otros niños también más grandes y estamos abriendo entonces para otras familias, dependiendo de las necesidades que las familias tengan. Ana Sofi, ¿te puedes presentar, por favor, para seguir dándoles la información? Más adelante vamos a responder las preguntas o mientras tanto ustedes pueden ir poniéndolas en el chat. Muchas gracias, Pauli. Voy a mantener un ratito más mi cámara apagada porque sigo teniendo a ratos el audio pausado. Bueno, mi nombre es Ana Sofía. Igual que la Pauli, soy docente. Me encanta decir que mi camino docente la inicié con mi hijo mayor. Tengo 2 hijos, ahora ya creo que me pueden ver. Tengo 2 hijos y mi hijo mayor tiene actualmente 20 años. Así que mi camino docente lo comencé como mamá.
Con él creo que experimenté todas las cosas que los papás solemos equivocarnos, ¿no? Todo lo probé, me equivoqué muchas veces y siento que gracias Perdón, no sé si es Ana Sofi o es mi internet. Se te cortó, Ana Sofi. estoy estudiando actualmente una maestría en coaching educativo. Mm, He pasado también por varios colegios, doy clases a varios niveles. Actualmente estoy dando clases a chicos de secundaria, he trabajado con el jardín de infantes, he trabajado con los niños de primaria también. Y creo que eso me ha abierto un poco el panorama de cómo funciona, ¿no? Cómo se ve, cómo son estas transiciones de todas las etapas y todos los sepenios de edades. Y gracias a que con la Pauli pudimos alinearnos mucho en justo lo que les contaba de la educación de nuestras hijas, se nos abrió esta puerta que para nosotros es la EWE y ahora nos hemos estado enfocando justo en apoyar familias que estén tomando, digo yo siempre, el riesgo de hacerse cargo de la educación de nuestros hijos. Y lo digo riesgo porque es un camino totalmente nuevo para muchos, para quienes no tienen formación docente, es una aventura completamente, pero yo creo que les podemos decir que es también un camino muy, muy bonito cuando lo tomamos más como una vivencia, como una experiencia, que como una obligación o una tarea que nos toca hacer. Así que eh, quiero compartirles más adelantito, también les voy a contar un poco de mi experiencia con mi hija menor. Con ella es con quien he podido trabajar mi lado de maestra Waldorf y con quien he tenido resultados increíbles. Es un ejemplo vivo de lo que la pedagogía Waldorf puede hacer y, y me encanta poder tener la oportunidad de compartirlo con todos ustedes y con muchas otras familias también que se han ido uniendo al programa. Mm, Bueno, les quiero contar un poquito sobre pedagogía Waldorf. Estuve escuchando cuando llegué a la reunión que la Paulis les preguntaba un poco sobre si conocían o no. Les voy a dar como un resumen muy general porque hay mucho de qué hablar. Podríamos hablar días enteros sobre pedagogía Waldorf, pero voy a comentarles cómo inició y qué es lo que tenemos hoy en día. La pedagogía Waldorf, para quienes no la han conocido, quizás han escuchado hablar por ahí unas cuantas cositas, nació hace más o menos 102 años. De hecho, ya en unos días, el 19 de septiembre del 2010, sí, el 16 de septiembre del 2021 son 102 años del nacimiento de la pedagogía y creo que hay un por ahí abierto. Gracias. Entonces, nació con este filósofo, el doctor Rudolf Steiner, que en su época, como muchos, era una persona que se desarrollaba y desempeñaba en muchas áreas. Él era filósofo, era doctor, era educador, tenía muchos estudios en varias ciencias, desde la agricultura a la religión, muchas cosas, ¿no? Las artes. Entonces, basado justamente en una visión diferente desde una ciencia que se llama antroposofía, él describe al ser humano como un ser integrado por tres grandes esferas. Estas tres grandes esferas dice él que son el pensar, que es en lo que la revolución industrial hizo con la educación, una educación solamente creada para el pensar, para desarrollar lo intelectual. La otra esfera es el sentir, que son las emociones, el alma, los sentimientos, el agrado por las cosas, incluso las pasiones que uno puede llegar a tener por ciertas cosas. Y
La última, el área de la voluntad o del hacer, que está representado por la fuerza física, ¿no? Con las manos, las piernas, lo que el hombre o el ser humano es capaz de hacer. Y él basó muchísimo los principios de la pedagogía Waldorf en estos tres fundamentos que son libertad, de pensamiento, equidad en los derechos y fraternidad en lo económico. Eh, Incluso desarrolló una ciencia que se llama economía asociativa, que es muy interesante hoy en día analizarla por la realidad que estamos viviendo. Pero en cuanto a la educación, dijo que si solamente integráramos a este ser humano desde esas tres esferas, ya la sociedad podría cambiar. Así que a partir de ese momento, cuando Steiner comenzó con esta escuela, esta primera escuela en Stuttgart, en Alemania, Stuttgart, Suiza me parece que es. Hoy en día existen en más de 65 países miles de escuelas, miles de jardines de infantes en donde se desarrolla la pedagogía Waldorf, colegios e incluso universidades en donde la visión de la educación desde la antroposofía y desde la pedagogía Waldorf ha desarrollado seres humanos libres, equitativos y fraternos, es lo que decimos, ¿no? Libres para pensar, para sentir y para hacer. Hace algunos años la UNESCO, que ustedes conocen, es una organización mundial que se enfoca muchísimo en los objetivos de desarrollo sostenible basados en educación. Dice que la pedagogía Waldorf es la pedagogía adecuada para el siglo XXI, que ojalá y todos los países, todas las ciudades del mundo tuvieran escuelas Waldorf, quizás y la sociedad sería otra, o podríamos aspirar a que sea otra. Más o menos así fue como nació. Pau. Gracias, Ana Sofía, por la explicación. Realmente me gusta cómo hablas en esa lámina, te explayas mejor que yo, así que por eso prefería yo presentar esta. Hablas muy bonito, por eso eres mi socia. Les voy a contar un poquito sobre pedagogía Waldorf y les contaba que yo hice mi tesis, mi maestría en educación con enfoque en neurociencias y psicología, y algo que a mí me encantó fue descubrir, les contaba que yo conocí pedagogía Waldorf hace muchos años, pero cuando hice esta maestría fue hermoso descubrir todo lo que se recomienda en la neurociencia, que es lo que hace la pedagogía Waldorf desde hace más de 100 años, desde hace 102 años. Fue para mí muy enriquecedor ver que ustedes conocen ahora la neurociencia, está de moda, que neuroeducación, que neurociencia, que todo esto relacionado con el cerebro, porque claro, los últimos avances científicos que permiten descubrir cómo es el funcionamiento del cerebro y qué es lo que los niños necesitan para la educación, para este desarrollo del cerebro, tienen diferentes nombres, pero se utiliza en la pedagogía Waldorf. Por ejemplo, bueno, primero nosotros hacemos mucho enseñanza respetuosa. Es decir, a pesar de que nosotros tenemos una malla curricular y ciertos criterios, ciertos estándares dentro de pedagogía Waldorf y dentro del Ministerio de Educación de todos los países, de qué es lo que los niños deberían aprender a cierta edad, respetamos mucho que los niños, hay niños que se toman más tiempo para aprender ciertas cosas o necesitan más refuerzo, necesitan más apoyo. Es decir, yo no puedo decirles, en este mes los niños de segundo de básica tienen que aprender todas las letras. Sí, lo ideal es que durante este año lo aprendan y se va a apoyar, pero también se va a respetar que hay niños que en ciertas asignaturas requieren más apoyo y les toma más tiempo y otros que tal vez lo hagan más rápido. Entonces, es mucho el entender que cada niño es diferente, así como nosotros como adultos. Tal vez lo que yo les esté contando ahorita, algunas personas lo van a entender mejor o lo van a cachar más rápido y otras necesitan otra conferencia o conocer un poquito más o se olvidan algunos detalles. De todas formas, todos lo aprenden o les quedan ciertos conocimientos que nosotros esperamos. Sin embargo, es importante entender que los niños también son así. Los niños también tienen su forma de aprender y tienen ciertos tiempos para aprender. Entonces, nosotros respetamos mucho al niño como alguien individual, no como masa que todos tienen que aprender de cierta forma. Les decía Ana Sofía mucho sobre la educación emocional.
En neurociencia se conoce como desarrollo de la inteligencia emocional, con este autor Daniel Goleman, que nos habla de la importancia de saber reaccionar ante la vida, de saber tener un equilibrio dentro de todo lo que nosotros aprendemos, dentro de las distintas profesiones, dentro de nuestra familia. Es muy importante la inteligencia emocional. También estas diferentes, bueno, Tati, te esperamos, gracias. Dentro de lo que es el aprender de formas diferentes, el respetar esas formas de aprender, se le conoce dentro de neurociencias como las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que tal vez ustedes han escuchado. Para nosotros el aprendizaje vívido es muy importante. Justo comentábamos hace un momento y comentaba uno de los padres de familia, que tal vez a través de Zoom no se logra aprender o no se logra aprender a profundidad de cómo nos gustaría. Claro, en el mundo ideal los niños van a la escuela y no tenemos que empezar a recurrir a otras formas de aprender, pero teniendo niños tan pequeños y siendo el aprendizaje tan vívido, se complica para nosotros como docentes. También entendemos, como les decía, yo también trabajé, hasta hace poco renuncié al Ministerio de Educación, y entiendo también en mis compañeros docentes que han logrado lo que han podido con las herramientas que ellos pueden, pero claro, no es lo mismo tener a los niños a través de una computadora que tenerles en las aulas. Entonces nosotros en nuestro desarrollo de este currículo promovemos un aprendizaje vívido donde los niños puedan manipular el aprendizaje, donde los niños puedan jugar con lo que aprenden, donde los niños puedan tener experiencias que les ayuden mucho a tener estos conocimientos, ¿no? A apropiarse de estos conocimientos. Se potencia mucho la creatividad. Se potencia mucho la creatividad y esto les hablo no solo desde el lado artístico, sino les hablo desde el lado desde las neurociencias. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es que nuestro cerebro aprenda otros caminos. Cuando tú resuelves un problema, no solamente vas al mismo camino de siempre, que tu cerebro conozca esta vía para resolver un problema, sino que busque de forma creativa otras soluciones. Y esto lo llevamos a lo largo de la vida, no solamente es ahorita el aprendizaje de conceptos dentro de la educación, sino el aprendizaje de cosas que cuando los niños, estos niños que están siendo educados ahora, cuando sean adultos, puedan resolver problemas en su profesión, puedan resolver problemas en su vida, tienen que tener la creatividad, su cerebro tiene que tener estas otras formas de buscar soluciones, ¿sí? Es muy importante para nosotros también la armonía con la naturaleza. A través de la naturaleza se aprende la vida, se aprende quiénes somos, qué nos rodea, cómo es el ciclo del ser humano, el ciclo de todo lo que nos rodea, y es parte del proceso de aprendizaje, esta conciencia también de la naturaleza, ¿no? Y la armonía con la naturaleza, cuando nosotros enseñamos ciertas cosas de ciencias naturales, no solamente se enseña de forma separada, esto es biología, esto es ciencias naturales, sino cómo se integra, por ejemplo, las ciencias naturales con las matemáticas. Eso se hace con mucha observación, incluso desde niños pequeños. No sé si ustedes se han dado cuenta como adultos, y si es que no, les invito a que salgan a ver una planta o un huerto, si ustedes tienen un pequeño jardín o una plantita en su casa o alrededor de su urbanización. ¿Cómo están las matemáticas dentro de las hojas? Ustedes van a encontrar que hay hojas de diferentes tamaños, con diferente cantidad de pétalos, los colores que tienen las hojas, las flores. Ustedes van a encontrar muchas figuras geométricas e incluso hay fórmulas y cosas ya más avanzadas. Claro, a los niños pequeños vamos paso a paso con observación, con estar en contacto y en observación con la naturaleza, pero en los niños ya de niveles más grandes, de séptimo, octavo de básica, ya tienen una reflexión y unos cálculos más grandes de geometría y siempre también relacionando con la naturaleza. Entonces, es súper chévere poder integrarlo así. Es una pedagogía muy integral. No solamente los separamos por asignaturas, sino que buscamos mucho la observación, la reflexión y cómo todo lo que nos rodea realmente está integrado. No sé si Ana Sofi, ¿quieres tú aportar algo más con esta lámina? ¿Quieres aportar tal vez lo de las soft skills? Sí, justo te iba a decir que me gustaría comentarles que muchas de estas cosas que se enseñan en Pedagogía Waldorf, como a veces uno pensaría que son meras actividades, ¿no? Como para ocupar a los niños en algo. Sin embargo, hay cosas que desarrollan justo en esta primera infancia, de los 0 a los 7 años,
o lo que hoy se conoce laboralmente en las empresas, en las corporaciones, se conoce como soft skills. Los soft skills son nada más y nada menos que competencias, lo que se conoce como competencias o como habilidades de vida. Estos soft skills son lo que hoy en día buscan las empresas en sus colaboradores. Por ejemplo, solución de problemas, comunicación asertiva, eh, liderazgo, inteligencia emocional, todas estas cosas que se buscan profesionalmente no se aprenden en el colegio ni en la escuela, mucho menos en la universidad. Se aprenden en la primera infancia, aunque ustedes no lo crean. Así que para nosotros es muy, muy importante, antes de academizar a los niños, a lo cual estamos muy acostumbrados justo en estos centros infantiles o área preescolar de las escuelas, en donde ya los niños empiezan a ver números y letras. Para nosotros es mucho más importante proteger este espacio de la vida que nos permite generar justo estos soft skills. Cosas que les van a servir de por vida y que no van a tener oportunidad de aprender en otro espacio de tiempo. Porque justo aquí es en donde se forman como estas enseñanzas morales o enseñanzas de autonomía o de identidad propia, en donde los chicos desarrollan incluso su personalidad, ¿ya? Así que esta primera infancia especialmente es justo una preparación para lo que viene el resto de la vida, la primaria, la secundaria, la universidad y la vida adulta incluso. Justo el otro día, me voy a desviar un poquitín. El otro día estuve yo, como les dije, soy coach, y estuve en un entrenamiento de coaches, y uno de ellos nos decía, ¿qué hubiera sido si nuestros padres nos hubieran, en esos primeros 7 años, dado justo las herramientas correctas para que podamos hoy en día como adultos dejar de tener esos miedos, dejar de tener esas creencias, dejar de tener esos limitantes que no nos permiten avanzar y tener éxito en la vida, porque no se puede en otro espacio. Es justo en este momento, ¿ok? Eso, Pau. Entonces, les voy a mostrar ahora en qué consiste ya el programa, qué es lo que nosotros ofrecemos como programa en sí. Trabajamos con niños de perdón. Un segundito, solamente para cerrar esto. Mencionaste algunas soft skills, pero no me acuerdo si mencionaste todas. O más tarde podemos profundizar, pero por ejemplo también sí, hay muchísimos, lo que pasa es que hay muchas, son infinidad de soft skills. Sí. Yo les mencioné así como unas que se me vinieron en ese momento a la mente, pero si ustedes buscan en Google soft skills van a encontrar cientos de ellas, dependiendo del área de trabajo laboral a donde se quieren dedicar, etcétera. Hay cientos de soft skills. Así que quieren más adelante, podemos como, por ejemplo, ir enfocando qué cosas se hacen, por ejemplo, en la primera infancia para desarrollar algunas de ellas. Puedo dar algunos ejemplos. ¿Ok? Bueno, trabajamos con niños de hasta 15 años. Esto en realidad lo hemos hecho en vista de la demanda. Nosotros trabajamos de acuerdo a la demanda. Nuestra idea inicial, como les habíamos dicho, era trabajar con niños de las edades de nuestras hijas. Sin embargo, muchas familias se fueron acercando y pidiéndonos, por favor, abran este grado, este otro grado. Ahora tenemos chicos hasta 15 años. El currículo nacional, es decir, el currículo del Ministerio de Educación, ha sido tomado en cuenta en el sentido de poder encadenar todo lo que se hace en pedagogía Waldorf para que conste que esto que se hace en pedagogía Waldorf también está solicitado o es pedido en el currículo nacional. Se lo hacen solamente que desde esta otra visión, desde esta visión más respetuosa y todo lo que la Pauli les habló. También vamos a hablar de eso un poquito más porque además una de nuestras profes es una profe internacional y eso nos permite que el currículo Waldorf sea mucho más abarcador, mucho más profundo, que no sea solamente limitado al Ecuador. Uno de nuestros servicios adicionales es una plataforma de inglés. No sé, creo que hay un micrófono.
Esta plataforma de inglés, nosotros no somos un programa bilingüe, las profes somos todas bilingües. Sin embargo, ya que los padres no todos son bilingües y es un programa hecho para que los padres puedan aplicarlo y desarrollarlo en casa, depende mucho de eso. Nuestro apoyo en ese sentido es permitirles incluirse en la plataforma de inglés, es RASKids, que significa Reading A to Z. Es una plataforma en donde desde muy pequeñitos se han creado libros adecuados para cada edad y van en niveles, desde la A hasta la Z, por eso se llama Reading A to Z. Y en esta plataforma los niños pueden ir avanzando, ir leyendo libros de su interés, de acuerdo a los títulos, a las portadas, al contenido, ir avanzando en estos niveles y paulatinamente aprender vocabulario en contexto, pronunciación, comprensión lectora, ¿cómo es? La percepción auditiva, la mejoran un montón. Y con decirles que mi hija, que nunca estuvo en una escuela bilingüe el año pasado, estuvo en la plataforma unos 6 meses y ahora le encanta leer en inglés, lee al menos unos 2 o 3 libros diarios, son cortitos y los entiende. Ha aumentado un montón su vocabulario y ahora ya puede relacionar lo que leyó en un libro con lo que lee en el otro y ya va como relacionando estas cosas en diferentes contextos. La validación extranjera, les vamos a hablar con más detalle, es una organización de los Estados Unidos quien avala nuestro programa para poder hacer que se generen pases de año y se puedan legalizar aquí en el Ecuador. El programa en sí consta de documentos, planificaciones que son un apoyo para los padres que les permite guiarse. No todos los padres son docentes como nosotros, entonces hemos creado estos documentos, estas planificaciones, actividades para que ustedes con leer sepan exactamente qué hacer, para qué hacerlo y por qué hacerlo. No solamente es que le decimos, hágale pintar con amarillo, sino que le decimos, miren, en esta época vamos a usar el color amarillo porque está relacionado con esto, con esto, con esto, y así, ¿no? Explicamos todo, decimos todo paso a paso cómo se hace y los padres pueden ejecutarlo con mucha facilidad. Ya les vamos a decir exactamente con más detalle más adelante qué nomás es el apoyo para padres. Creo que la parte más bonita de nuestro programa es lo asequible que es el costo del programa. En realidad, creo que comparado con muchos otros programas de apoyo, posiblemente es uno de los menos costosos. Y esto es porque nuestra visión del programa no es vivir de esto, ojalá, y pudiéramos dedicarnos solo a esto 100% y nos permitiera mantenernos económicamente, pero en realidad nuestra visión siempre ha sido, y siempre lo hemos hablado con la Pauli, cómo hacer que las familias puedan acceder a él. Que ese costo permita que las familias realmente puedan pagarlo y sea algo de valor para todos, ¿sí? Además, otra de las cosas opcionales que tenemos es el kit de materiales, que es una cajita del tesoro, le llamamos. Lo creamos justamente por apoyar a los padres una vez más, para conseguir materiales que no son los materiales regulares de las escuelas regulares, ¿no? No son cuadernos, y lápices, y cartulinas, y esas cosas, que también hay, pero hay ciertas cosas que son específicos que se usan en la pedagogía Waldorf y que nosotros conocemos o el lugar preciso en donde conseguirlo o la persona que lo puede fabricar y que al hacerlo en grandes cantidades resulta menos costoso, más fácil de encontrar, etcétera. Entonces también nos damos un poquito el trabajo de permitirles tener el kit de materiales como un servicio adicional y además en un costo bastante asequible también. Eso. Ahora les vamos a ir explicando todas estas cositas paso a paso. Pauli. Sí, bueno, realmente las siguientes láminas que van a ver es el detalle de lo que ahorita les hablamos. De forma general, nosotros atendemos desde educación inicial hasta décimo, es decir, todo lo que sería educación inicial y educación general básica.
Ustedes siempre van a encontrar en nuestros documentos que ponemos tanto los nombres de Ecuador como los nombres como referencia de Estados Unidos, porque tenemos familias a nivel internacional y si para nosotros ecuatorianos, papás, que tuvimos otro nombre en nuestra educación es confuso, créanme que para las otras familias a nivel internacional es más confuso todavía los nombres que cada cierto tiempo aquí en el Ecuador cambian, porque cada cierto tiempo nos cambian de nombre. Entonces, siempre van a encontrar ustedes que ponemos las dos nomenclaturas, ¿no? Entonces, en resumen, desde los niños más chiquitos, desde 2, 3 años atendemos, y en este momento estamos atendiendo hasta todo lo que es educación general básica hasta décimo, es decir, en Estados Unidos se conoce como grado 9, pero más o menos los niños que tienen 15 años. Si es que nuestro programa sigue creciendo hacia el bachillerato, el próximo año, con las familias que continúan, posiblemente abramos también el bachillerato. Ahora, el siguiente, por favor. Nuestro currículo nacional e internacional, como les explicó Ana Sofi, principalmente utilizamos el currículo Waldorf, que hacer un currículo internacional. Todas las escuelas Waldorf tienen ciertas asignaturas que las tenemos todos a nivel mundial, es decir, tanto los que estamos en Ecuador como los que están en Alemania o en Estados Unidos. Y es súper chévere porque créanme que hay unas materias que a mí me encantaría haber recibido ese tipo de educación. Creo que Ana Sofía es más experta en explicarles eso. A mí me hubiera encantado eso. Entonces, a pesar de que nuestro currículo es principalmente Waldorf, nosotros siempre estamos viendo que esté alineado con lo que el Ministerio de Educación nos pide para que los niños, a pesar de que tengan un currículo mucho más hermoso y mucho más internacional y mucho más profundo, también sigan con las recomendaciones que los hace el Ministerio de Educación del Ecuador y de los otros países con los que trabajamos, que de cierta forma son bastante similares los currículos nacionales de cada país. Ana Sofía, ¿nos puedes contar un poco más del currículo Waldorf? Sí, es súper lindo cuando yo me enteré cómo funcionaba el currículo Waldorf de la primaria y de la secundaria. Al inicio, este currículo en la primaria es un poquito más, digamos que va más despacio, el ritmo va más despacio. Justamente porque se respetan estas etapas de la infancia, estas necesidades en cada periodo de desarrollo. En Alemania, por ejemplo, los niños empiezan a aprender a leer y escribir recién a los 7 años, porque es la edad adecuada en la que el cerebro está listo, en la que sus órganos internos ya están completamente formados y que les permite usar la energía corporal, digamos, para poder aprender y que incluso la propia curiosidad innata de los niños despierta. Entonces, a los 7 años recién se supone que deberían estar aprendiendo a leer y escribir. Sin embargo, aquí en el Ecuador, por las exigencias del ministerio, justamente lo movemos hasta los 6, ¿ya? Los 6 años, que es el segundo año de educación básica, es en donde los chicos hacen el trabajo de lectoescritura, pero avanzando en la primaria, hay, por ejemplo, materias como la geometría, que para el común de los mortales, o sea, nosotros quienes recibimos educación tradicional en nuestra época, la geometría era como que, una partecita pequeñita de la matemática. Sin embargo, acá la geometría es súper relevante porque analiza el mundo natural, como dijo la Pauli, está enlazado con el mundo natural, con las leyes, digamos, universales de la física, con las leyes matemáticas, con el cálculo, con un montón de cosas, ¿no? Y con la historia incluso. Con decirles que, por ejemplo, el año anterior yo estuve a cargo de los niños de cuarto de básica, que es tercer grado Waldorf, y allí se trabaja las medidas, las medidas, digamos, de peso, de longitud y eso, a través del estudio de las historias del Antiguo Testamento. Y uno dirá, híjole, ¿y será que entonces esto tiene que ver con educación religiosa o que les inculcan algún tipo de creencia o de dogma o algo así? Pues no, las historias del Antiguo Testamento tienen las bases fundamentales de cómo las medidas fueron creadas, cómo un faraón en Egipto usaba la medida desde la punta de sus dedos hasta el codo para medir los codos.
o cómo las pulgadas fueron calculadas, o cómo las fracciones fueron creadas. Entonces, esa parte de la historia, de cómo se generaron estas ideas de la humanidad y estas ciencias exactas, es otra cosa, es otro nivel, ¿no? Y los niños empiezan a interiorizarlo no desde la conceptualización de es que este es el triángulo, este es el cuadrado y tiene que medir así, sino desde dónde nació, con la lógica de, es que todo comenzó así y por eso es así como es ahora. Y profundizan muchísimo. Los niños en ese año, por ejemplo, estudian la historia del mundo de la cultura judía y van relacionando, Hanukkah es como la Navidad, pero comenzó así. No tiene nada que ver con la Navidad a pesar de que se revive o se lo vive en esa misma época. O el Rosh Hashanah, como los niños celebran el Año Nuevo, cómo hacen la construcción de sus tiendas en el desierto, por qué lo hacían. Es muchísimas cosas que luego les sirve para relacionar a la vida actual y a la vida real. Así que, y así podría yo extenderme a en muchas de las otras áreas, la biología, la zoología en los años superiores, y así muchas materias más. Eso, Pau. Gracias, Ana Sofi. Yo quería solamente decir algo. No estoy de acuerdo contigo, Ana Sofi. A ver, muchas veces se hace la crítica de que pedagogía Waldorf avanza más lento que otras pedagogías. Sin embargo, yo veo que parece que se avanza más lento, pero, por ejemplo, este año que los niños, ¿por qué razón? Por ejemplo, en primero de básica o en jardín, los niños no están sentados todo el tiempo haciendo planas y aprender su nombre y aprender las consonantes y las vocales, no. A los niños se les enseña ciertas cosas y ya les explicaremos a los papás de esos grados, de los niños más pequeños, cómo nos manejamos, pero el rato que los niños entran a segundo de básica, y aprenden lo que es lectoescritura, no tienen idea del avance que los niños tienen. Es como que habrá gente que les dirá, no, pero si mi hijo tiene 5 años y sabe escribir su nombre y leer y no sé qué, claro, los niños recitan, los niños son como esponjas, los niños les enseñas y aprenden las cosas de memoria, pero realmente no interiorizan bien las letras. En pedagogía Waldorf tomamos atención a otras cosas, preparamos a los niños con lectoescritura de una forma tal vez diferente, pero el dato que ellos aprenden la lectoescritura es rapidísimo, es rapidísimo. Tal es así que yo como soy una investigadora innata y soy muy conversona y amiguera con cada persona que empiezo a conversar y empezamos a hablar de educación y de los niños y no sé qué, todas estas vacaciones he conversado con mucha gente y comparo el segundo de básica que yo hice con familias homeschoolers, que nuestros niños, mi hija estuvo segundo de básica, le enseñé a leer, escribir a mi hija y obviamente apoyé a las mamás que enseñaron a sus hijos. Todos nuestros niños salieron leyendo y escribiendo. Y este segundo de básica que pasó tanto en colegios públicos como en algunos colegios privados, no puedo decir todos, los niños no aprendieron a leer y escribir, porque justo esto del Zoom y el no poder estar en clase fue mucho más complejo. Si los papás tal vez hubieran tomado o hubieran apoyado de otra forma y los profes hubieran buscado otra forma de enseñar a los niños como lo hacemos en Pedagogía Waldorf, a través de imágenes, rimas, cuentos, canciones y obviamente sí la escritura de los, ya específica, pero enfocándonos en las necesidades y gustos e intereses de los niños para a través de eso llegar a la lectoescritura, lo hubieran logrado. Entonces yo veo que los niños, muchos niños, todos mis niños del programa aprendieron a leer y escribir y sumar y restar este año. Lo que no pasa en todas las escuelas que utilizaron otros métodos que a través de la computadora, ¿no? No les hablo de forma presencial. De forma presencial igual Pedagogía Waldorf, créanme que es divino, pero las otras escuelas al estar de forma presencial con otros métodos, digamos que logran en muchos de ellos o en la mayoría de ellos, tal vez no a la misma profundidad o los niños no terminan con la misma motivación con el aprendizaje, pero digamos que lo logran. A través de la computadora sí se dificulta. Así que yo más bien veo que este año para nosotros en el programa fue una ganancia en muchísimos aspectos, porque cómo lo hacemos para que los niños sigan aprendiendo, sigan siendo investigadores y se sientan motivados y la profundidad que ellos logran en el aprendizaje este año fue
tan bueno que por eso es que los papás continúan con nosotros en este programa. A pesar de que son papás, ustedes van a ver, mucha gente está aquí por ser homeschooler porque les gusta, porque han venido buscando esto desde hace mucho tiempo y piensan quedarse, pero muchos otros lo hacen específicamente por la pandemia. Y nosotros tenemos esos dos tipos de familia y esos dos tipos de familias estuvieron contentos con lo que logramos el año pasado. No sé cuál es la siguiente lámina, por favor. La validación. Hay tanto que contarles que a veces nos explayamos, así que Sí, tienen más preguntas nos después, encanta además. lo seguimos haciendo. Como se podrán dar cuenta, nos Lo apasiona esto. apasiona. Sí, bueno, la Sí, bueno, les validación. voy a contar un Ok, poquito sobre la validación, sí. Bueno, la West River Academy es la organización que nos valida. Estamos registrados en la academia como un grupo. Es una organización que tiene ya a más de 30 años de recorrido, de historia y de experiencia en lo que es validación educativa, no solamente aquí en Ecuador, sino alrededor de todo el mundo. Es muy bonito conocer que la West River nació justamente por una mamá que intentó hacer algo diferente con su hija y que inicialmente no podía validarlo. Ella movió cielo y tierra y creó la academia justamente para estos padres que han decidido ser homeschoolers de por vida, como dice la Pauli, o que por condiciones laborales, por ejemplo, los artistas llevan a sus hijos con tutoras a todas sus giras y la West River es quien nos valida. Es súper importante saber que la West River les acepta a ustedes como familias individualmente. Ustedes se pueden registrar directamente en la página. Sin embargo, el costo de la validación va a ser más alto cuando lo hacen individualmente. Esa es la ventaja que tenemos de tener la validación grupal. A través de la EWE, de nuestro programa, nosotros ya estamos registrados como grupo. Entonces, nosotros como organización nos encargamos de hacer los reportes, de hacer los envíos, de hacer los pagos, de hacer los listados, de pasar las notas, los portafolios, las evidencias, todo. Enviamos un solo paquete de todos los chicos, de todas las familias, y la West River nos devuelve a nosotros por correo certificado las validaciones, los pases de año, que vienen en inglés con las notas en letras, como es el sistema americano, pero que ya en el Ecuador también muchas familias nos han precedido y han hecho ese camino y se puede validar con mucha facilidad sin ningún costo en el Ministerio de Educación. Además, su experiencia nos da mucho aval a nosotros porque es una organización seria, es una organización bien estructurada, nos dan el seguimiento y apoyo todo el tiempo. Así que nos sentimos bastante contentos de cómo ha funcionado la academia. Lo lindo también de la West River es que podemos validar a cualquier familia en cualquier parte del mundo. De hecho, este año tuvimos una familia que se fue a vivir a Canadá y en medio de justo en esta parte de la validación de que nos envíen los documentos, ellos dijeron, ¿sabes qué? Preferimos que nos envíen los documentos a Canadá. A ellos les llegaron los documentos más rápido a Canadá desde los Estados Unidos para que puedan tener los chicos allá sus pases de año y no hay ningún problema. Podemos entregarlo en cualquier país. Y usualmente están incluidos los países en donde el convenio de la Haya o los acuerdos de la Haya han sido firmados. En casi todos los países del mundo, creo que solamente países de Medio Oriente son los que no han sido parte de los acuerdos de la Haya, pero prácticamente en todo el mundo es válido. ¿Ok? Pauli, no sé si quieres decir algo más. Sí, está preguntando una mamita sobre los costos de diferencia al hacer West River en grupo o de forma individual. Les soy sincera, no me acuerdo los costos de forma individual. Ustedes en la página web de West River, ahí les ponen toda la información. Ustedes pueden mirar ahí, investigar, hacer el cálculo, porque ahí les dice todo. Cuánto cuesta eso, más del apostillado, más del sellado, más los $80 de envío por DHL o por FedEx, por empresas. Más notarizada. Ahí les dice toda la información, entonces ustedes pueden tener ahí la información. Lo que no le da es el valor de grupo. Nosotros les vamos a dar aparte el valor de grupo, o sea, les vamos a dar aquí en la charla lo que es el valor de grupo y usted hágale por favor la comparación porque no recuerdo cuánto es cuando es de forma individual, pero al hacerlo por grupo sí nos reducen un poco los costos. Gracias, Pau.
¿Les quieres contar sobre Ruskids? ¿Les cuento yo? Sí, dale nomás. Ok, gracias, Bob. Bueno, Ruskids es justamente la plataforma que les había comentado. Aquí les he puesto un par de capturas de cómo funciona. La biblioteca tiene cientos de miles de libros. Creo que yo he llegado a ver al menos unos 2000 libros. Están puestos por niveles. Los chicos tienen premio en estrellitas cada vez que leen un libro, lo graban. Ellos pueden ingresar al libro, escucharlo mientras lo van leyendo. Algunos tienen incluso animaciones. Luego lo graban su voz. Nosotros como profes podemos escuchar las grabaciones, mirar el ritmo de lectura, la pronunciación y todo eso. Y también tienen preguntas al final que contestar de opción múltiple en donde chequean comprensión lectora. Los chicos pueden elegir el libro de acuerdo al tema que ellos quieran, en el nivel que están, porque al inicio se les hace como la misma plataforma les ubica de acuerdo a un pequeño test rápido de ubicación que les ponen. Casi siempre inician en el nivel AA, pero como los libros AA son los más fáciles, tienen una palabra por cada página, digamos que habla sobre animales, y entonces va a estar la foto de un mono y va a decir monkey, la foto de un pingüino va a decir penguin, y así, ¿no? Y va avanzando el nivel y luego va a decir, this is a monkey, this is a penguin. O va a avanzar y va a decir, the black penguin is in the North Pole, y así. Entonces, los libros van a ir poniéndose más complejos. Hay libros en varios idiomas, español, inglés, casi todos, inglés británico, ruso. He visto libros ¿cómo se dice? Chino, indonesio o algo así. Entonces sí hay muchos idiomas. Ajá. Hay muchos recursos incluso en cuanto a lecturas científicas también. Cuando los profes asignamos libros, los chicos van a tener una nave espacial. Es bien bonito el entorno de la plataforma porque entran a una nave espacial y ahí tienen sus asignaciones. Completan una asignación, ganan estrellas, tienen un avatar a quien le pueden ir comprando ciertos accesorios con las estrellas. Entonces, mientras más estrellas pueden ir adecuando la habitación del avatar. También pueden ir aumentando de nivel mientras cada 20 libros leídos suben el nivel y así. Es una plataforma súper bonita, súper interactiva y es fácil de usar también con los niños más pequeños. En los niños más pequeños lo que los papás suelen hacer es leerles los libros mientras los van mirando. Entonces los niños también van captando el idioma de esa manera. Pauli, ¿les quieres contar sobre el apoyo a las familias? Chévere. A ver, ¿cómo manejamos nosotros el apoyo para las familias? Bueno, como les decíamos, nosotros entendemos que los papás no necesariamente son educadores, entonces lo que nosotros hacemos es planificaciones semanales donde nosotros ponemos el día a día, dependiendo de qué grado estén sus niños, ponemos el día a día de las actividades que ustedes tienen que hacer, ponemos los recursos de apoyo, ponemos absolutamente toda la información, es decir, les damos una planificación completa para que ustedes sigan el paso a paso de qué tienen que enseñar, cómo tienen que enseñar y les explicamos. Ahora, perdón que estoy con Ana Sofi, se me va a apagar la batería, un segundito, por favor. Yo puedo continuar, tranquila. Entonces, las planificaciones, como les decíamos. Sí, perdón, gracias, estaba aquí al ladito. Okay. Entonces, las planificaciones, lo que nosotros hacemos es entregarles toda esta información con el paso a paso y donde nos dice lo que tiene que hacer cada uno de los días, ¿no? Voy a relacionarle esto con lo que dice el último, los ritmos familiares. Nosotros en esta planificación hacemos la recomendación de lo que ustedes tienen que hacer de lunes a viernes. Sin embargo, nosotros no ponemos un horario de tienen que ustedes hacerlo esto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. No ponemos un horario. Nosotros entendemos que cada familia tiene su propio ritmo familiar.
que los niños pueden estar tal vez en casa con los papás, con los abuelos, con los tíos, dependiendo de con quién están. Hay papás que trabajan algunos días en casa, algunos días en la oficina, que de pronto puedan dedicarse a los niños a veces en la mañana, a veces en la tarde, o un poco en la mañana, un poco en la tarde. Sobre todo en los niños más pequeños, muchas veces usamos siempre cuentos como parte de. Entonces hay familias que deciden hacer el cuento en la noche antes de dormir y las otras actividades en la mañana. Entonces nosotros respetamos mucho los ritmos familiares. Lo único que tiene horario es la clase semanal, eso va dentro de las mentorías. Aparte de las planificaciones, nosotros tenemos la mentoría a los niños. Nosotros nos reunimos una vez a la semana con cada grupo, con los niños, y en otro horario una vez a la semana con los papás. En la reunión con los papás, nosotros explicamos un poco más de esta planificación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que ustedes van a esperar de esto? ¿Cómo pueden hacerlo? Les damos recomendaciones, o también conversamos lo que pasó la semana pasada. ¿Cómo les fue? ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿Cómo podemos hacer otras cosas? Es decir, conversamos sobre la semana educativa y también damos apoyo, que ciertos niños tienen ciertas características donde necesitan cierto otro apoyo. Y en las mentorías con los niños, lo que muchas veces hacemos es o un apoyo a lo que se está trabajando en la semana, o tal vez una introducción al tema que luego los papás van a continuar durante la semana. Estas mentorías nos ayudan también, en el caso de los profes, a conocerles a los niños, porque nosotros tenemos que saber con quiénes estamos trabajando para planificar las actividades. Entonces es chévere conocer los gustos de los niños, cómo son los niños. Cuando nosotros planificamos, también lo hacemos en base a ellos, ¿no? Nos interesan los niños, nos interesa conocerles sus gustos, sus necesidades, sus inquietudes, para planificar también, y para apoyar también a las familias en esto. Y también es muy importante para los niños porque eso les ayuda a ellos a ser parte de una comunidad, a decir, esta es mi profe, estos son mis compañeros, ellos también se sienten parte de. Entonces es importante también para ellos de estas mentorías. Como nosotros evitamos el uso de pantallas, lo hacemos solamente una vez a la semana, y estamos en contacto. Si es que los papás necesitan alguna otra cosa, obviamente durante la semana estamos en contacto con ustedes, ¿no? Las actividades hands-on son, como les decíamos, nosotros hacemos que la experiencia educativa sea bastante vivencial. Si es que los niños tienen que aprender algo, no solamente es a través de estar sentados con un libro, que además no tenemos libros. La pedagogía Waldorf sí utiliza otros recursos, sobre todo con los niños más grandes, pero los niños hacen sus propios cuadernos. Cuando Ana Sofía les hablaba del kit, y cuando ya les vamos a hablar un poquito más adelante sobre el kit, no incluimos libros, sino que son cuadernos en blanco donde los niños van creando los libros. Si el niño tiene que aprender algo, va a salir y a observar cómo son las hojas, cómo es la raíz, el tallo, las flores, los frutos de un árbol, para dibujarlo, ponerle nombres, investigar tal vez en internet como un apoyo, y crear su propio cuaderno, crear su propio libro. Más tardecito, si gustan, después cuando terminemos la charla, si quieren conocer, les puedo enseñar algunas muestras que tengo aquí, algunos cuadernos físicos de nuestros alumnos y de mi hija. Y hacemos que sea muy hands-on, que los niños metan manos, se ensucien, aprendan, descubran, observen, investiguen. Les hablamos del currículo mixto, cómo manejábamos la pedagogía Waldorf, el currículo internacional Waldorf con el currículo nacional, que es lo que nos pide. Lo que les comenté de los ritmos familiares, respetamos mucho eso. Solamente las horas de las mentorías son las que tenemos una hora fija que nos ponemos de acuerdo con el grupo. Y la escuela para padres es también una reunión mensual que nosotros tenemos, ya no por grados, como la semanal, sino con todo el grupo, porque hay ciertos temas que son de apoyo y de interés para todas las familias dentro de educación, dentro de esto de pedagogía Waldorf, dentro de la paternidad y la maternidad, ¿no? El parenting con los niños, y son temas que nos interesan a todos. Entonces ahí trabajamos en Escuela para Padres una vez al mes. No sé, Ana Sofía, si quieres comentar o profundizar algo más. Creo que está claro lo que quería. Quizás profundizar un poquito es justamente que antes de hacer nosotros estas planificaciones, disculpen, estaba con mi cámara apagada, nosotros tenemos con cada familia una reunión
individual, familiar previa. Esta reunión nos permite a nosotros conocer la dinámica de la familia, saber cómo es su realidad, qué necesidades tienen, quién va a estar a cargo de aplicar el programa, qué rutinas tienen, qué horarios van a utilizar. Y es súper chévere poder generar esta planificación sabiendo que es totalmente adaptable para todos, que no es una camisa de fuerzas, que siempre nos podemos poner creativos y generar otros aprendizajes. Siempre hay las familias o los padres que nos dicen, mira, estaban aprendiendo sobre, yo qué sé, las profesiones y justo un familiar vino y le habló sobre esto y le empezó a preguntar y entonces hizo un trabajo extra y quiso hacer un video y te mandó unas fotos y cosas así. Entonces es súper bonito poder readaptar las cosas que nosotros como maestras proponemos a su realidad. Y además hay que pensar que generalmente los papás nos asustamos un poco, ¿no? Sobre, híjole, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pero es que yo no sé, yo no tengo la metodología. Nosotros les decimos incluso hasta qué decir a veces, cómo decirlo, cómo contar el cuento, cómo acomodar el espacio, todo les decimos, especialmente con los más chiquitos. Con los más grandes ya como que la cosa va más dirigida a ellos, ya más, son un poquito más independientes, ya se les permite hacer otro tipo de trabajo, de actividades, pero hay papás que piensan que el programa no les va a tomar horas en el día y que no van a alcanzar a completarlo. Pues les quiero comentar que justamente yo el año pasado, como les dije, lo trabajé con mi hija en 4º grado y yo trabajaba todo el día y nosotros lo hacíamos en ciertos espacios de tiempo en la mañana, acoplábamos la rutina, ella hacía algunas cosas independiente, yo hacía seguimiento de otras. Si yo sumo todas las horas o la cantidad de tiempo que ocupábamos día a día, tal vez llegábamos a 2:30, máximo en los días largos 3. Otros días, 1 hora y media, 2 era el promedio. Entonces, 2 horas de estudio con nuestros chicos en casa les permiten tener tiempo para muchas otras actividades, deportes, artes, música, distracción, la vida social, la vida de la familia, salir al parque, hacer miles de otras cosas que potencian los talentos que ellos tienen. Entonces hay que quizás sacarnos un poquito la idea es que en la escuela iban de 8 a 1 de la tarde o de 8 a 2, y entonces son 6 horas y me va a tocar hacer el mismo trabajo de 6 horas en casa, no funciona igual. En las escuelas hay 15, 20 niños en el mejor de los casos y hay que trabajar con todos, hacer seguimiento con todos, esperar a todos, ajustar el ritmo para todos y explicar a todos varias veces. En casa tenemos a 1, 2, cuando tenemos hermanos, y se hace mucho más fácil, muchísimo más fácil trabajar con uno, explicar y que practique o que aplique o que haga lo que tiene que hacer. Las actividades están hechas para que no duren más de 3 horas diarias, diciendo largo, ¿ok? Eso nada más, Pau. Sí, y 3 horas, tú dices porque son niños más grandes, los de 4, 5, 6, 7, 8. Con los niños más son como en chiquitos, pedacitos pequeños, ¿no? Ajá, y por ejemplo, los niños más chiquitos, yo, por ejemplo, con los de 2º de básica y 3º de básica, hacíamos 1 hora y media exagerado al día. Con los de 1º de básica, yo calculo que también será 1 hora y media. Así que no crean que necesitan una gran cantidad de tiempo. Había papás que trabajaban con los niños en la tarde, noche o en la mañana, o como les decía, algunas actividades en la mañana y en la noche lo del cuento. Entonces, no es lo mismo atender, como dicen a Sofi, a un niño que atender a 15, 20, 25 y peor a través de la computadora. Entonces, y muchas de las actividades, como conversaba hace un rato con Pau por teléfono, le decía, mira, para los niños más pequeños, sobre todo, hay ciertas actividades que son parte del hogar. Cuando les mandemos y les pidamos que hagan una receta, claro, tenemos nosotros un objetivo educativo. Los niños aprenden prematemáticas, aprenden vocabulario, aprenden a hacer mezclas, aprenden a hacer ciencias, aprenden a hacer muchas cosas cuando hacen una receta. Pero el rato que están haciendo la receta como parte de la educación es de todas formas lo que ustedes iban a cocinar en el almuerzo o la cena. Entonces, ese tiempo educativo
está incluido también en su actividad diaria como familia. Así que no siempre los tiempos van a ser exactos que les digan, no, es que les había dicho 1 hora y media y de pronto un día será media hora. Porque la otra media hora los niños estarán clasificando medias, están haciendo números y un montón de cosas dentro de cosas del hogar que tal vez no se vea muy educativo, y eso es lo que nosotros veremos justo en Escuela para Padres y en las mentorías, pero ustedes van a ver la cantidad de cosas que sus niños aprenden y no todo siempre va a ser fácil medirlo con tiempos o muchas de las actividades, hay familias que la harán más rápido o más lento, entonces un poquito ustedes para que también se ubiquen con los tiempos de los niños de la edad que estamos ahorita conversando. Tenemos una pregunta en el chat sobre si solo trabajamos con West River o también se puede hacer con Home Life Academy. El año pasado nosotros investigamos, nos gustó West River Academy, hicimos con ellos el acercamiento como grupo. Nosotros, como les dijimos desde un inicio de la charla, para algunas familias se conectaron un poquito después, nosotros empezamos esto con mucho amor por nuestras hijas y apoyar a otras familias. No tenemos ganancia de todas las otras cosas extras que tenemos. No tenemos interés en que todo sea obligatorio. Nuestro interés es apoyar a las familias como ustedes mejor crean. Si es que ustedes tienen el contacto de Home Life Academy o están en un grupo y lo hacen la validación a través de Home Life Academy y quieren con nosotros hacer solo el programa Waldorf educativo, no tenemos ningún problema. Hay familias que son homeschoolers y no les interesa hacer la validación para nada y solo toman el programa Waldorf, chévere también, ustedes, es su decisión. Hay familias que quieren hacer el trámite directo con el Ministerio de Educación, en la que también podemos apoyarles y asesorarles cómo hacer el trámite directo con el Ministerio de Educación y ahorrarse el dinero del West River Academy, chévere, también lo pueden hacer como otra opción. Entonces, como ustedes quieran manejar estos temas de la validación, ¿no? No tenemos ningún inconveniente. Vamos a la siguiente, porfa, Ana Sofía. El kit de materiales, gracias. Como habíamos conversado, nosotros decidimos llamar esto la cajita del tesoro porque para nosotros la educación es un tesoro y para los niños el tener sus materiales y sus recursos es un tesoro. Ellos tienen que también aprender a cuidar sus tesoros, aprender a cuidar su material. Nosotros, muchas de las... a ver, la cajita del tesoro tiene un valor diferente dependiendo del grado de sus niños porque incluye ciertos materiales. No es obligatorio, nosotros igual a todas las familias les mandamos el listado, lista de útiles del año escolar y ustedes ven dónde consiguen mejor, si es que tienen ya muchos de los materiales y no los necesitan, o si es que adquieren con nosotros la cajita completa o solo el material Waldorf. Especialmente para los más pequeños porque muchas de las cosas que nosotros pedimos no es fácil conseguirlas aquí en el Ecuador y nosotros los mandamos a hacer aparte o nosotros lo fabricamos aparte, bajo pedido. Pero como les decíamos, esto es algo opcional, no necesitan adquirirlo con nosotros les mandamos la lista, busquen estos materiales o compren con nosotros estos materiales o compren donde ustedes gusten, es totalmente libre. Muchas de estas cosas sirven de año a año, así que, por ejemplo, las familias que compraron su cajita del tesoro el año pasado, si los niños aprenden a cuidar estos tesoros, que son los colores, las acuarelas, las telas, los crayones, que son unos crayones cuadrados que tienen su razón de por qué las usamos así, les enseñaremos a ustedes a manejar ese material. Los cuadernos específicamente son cuadernos que no tienen líneas, son cuadernos completamente en blanco. Les decíamos que los niños no utilizan libros, sino que su cuaderno es su libro. Créanme que son hermosos. Ana Sofía, nos hemos olvidado de poner, siempre lo pienso, ejemplos de, pero si ustedes buscan, o Ana Sofía, mientras hablamos rápidamente, compartes pantalla y pon, y buscan cuadernos Waldorf de los diferentes grados, van a encontrar las maravillas, porque los niños aprenden a ellos, como les decía, a observar, a poner atención, a dibujar, a crear sus propios cuadernos. Créanme que esos cuadernos son tan hermosos
que los guardan de por vida, los papás y los propios niños, porque no es lo mismo tener un libro que, ay, sí, alguien dice que así es la planta, que yo salir y ver en un huerto o ver en mi urbanización o darme una vuelta con mi familia, ir a un bosque, hacer una caminata o como sea que tú puedas tener contacto con un árbol, observar, ver cómo es una raíz, un tallo, una flor, unos frutos y luego dibujar y luego poner los nombres y crear tu propio libro. Miren, por ejemplo, qué bonito. Y claro, mientras ustedes van a ver también diferente los cuadernos de los niños de primero que están aprendiendo a leer, escribir, a dibujar y a manipular su motricidad fina. Esto ya es un grado. ¿Qué grado es esto? ¿Un cuarto? ¿Quinto? ¿Te sale ahí? No me sale, pero pienso que puede estar siendo un quinto año. Sí. Entonces, los niños Sí, a grado botánica, 2, quinto, sexto año. sí. Entonces, ustedes ven, entonces, por ejemplo, nosotros en el kit de materiales incluimos los cuadernos estos, o también les contamos cómo hacerlos, ¿no? Es comprar resma de papel de A3 y hacer no sé qué, no sé cómo, emplasticar y todo eso. Ustedes van a ver las maravillas que los niños logran hacer en su año educativo, son realmente tesoros. Y cada niño le pone su toque, ¿no? Cada niño, eso de ahí se llama dibujo de formas, que dice form drawing, y ya les vamos a enseñar cómo ellos aprenden a escribir, a hacer formas, a dibujar, a expresarse, a comunicarse de diferentes formas, ¿no? Por eso es que los cuadernos Waldorf, ustedes ven, no tienen líneas ni cuadros. Los niños aprenden a manejar el material primero con crayones y cuando son más grandes aprenden a manejar las reglas, los compases. De pronto busca la geometría. Ay, es que eso es divino. Es divino cómo hacen geometría. Vean, ahí vemos un poquito de, miren, empiezan a hacer los cuentos, empiezan a hacer, miren, séptimo grado. Ya empiezan a hacer otros Esto letras, es ¿no? mitología nórdica, cuarto. Este es, por ejemplo, el dibujo del maestro en la pizarra y este es el dibujo del niño en el cuaderno, ¿no? Es como que todavía sigue la imitación, pero van poniendo su esencia. Ah, es séptimo, Tristán y Isolda, entonces es otro tipo de mitología. Octavo de básico, porque ahí debe Cada estar cuarto. en grado 7, ¿no? Recuerden que nosotros en Ecuador manejamos Por otras. ejemplo, cómo hacen las letras. ¿Les cuentas un poquito? Ay, sí. Es A ver, hermoso. Mira, aquí te sí, pongo uno para que lo puedan mirar y tú les puedas explicar. sí, porque el cuaderno de Abigail está por ahí. ¿Cómo hacemos las letras? Bueno, primero es súper importante, y esa es la cosa como educadores, a veces nos olvidamos de dónde vienen las cosas, ¿no? El idioma oral es natural en el ser humano. Ustedes recuerden a sus niños cuando eran bebés, empiezan con el balbuceo y a través de la imitación aprenden las palabras. El lenguaje escrito que nosotros tenemos es parte de la civilización moderna y el ser humano le tomó miles de años llegar a lo que es ahora, a lo que es la escritura como tenemos hoy en día. Recuerden que se empezó con jeroglíficos y y estos jeroglíficos representan la manifestación de la naturaleza. Es interesante conocer cómo es la lectoescritura para después poder enseñar a los niños. A mí me da mucho pesar por la educación cuando empiezan hoy en día, se pone de moda, es que tienen que aprender las minúsculas y ahora en muchas escuelas está de moda que tienen que empezar con la manuscrita. Y a mí me da pánico porque yo digo, una cosa es la moda y lo que todos los colegios empiezan a hacer, porque eso es lo que se hace hoy en día, y dónde está la reflexión de nosotros como docentes de por qué se debe enseñar ciertas cosas, a qué edad y cómo. Y muchas veces en mi profesión docente veo que nos estamos quedando mucho en la moda de lo que se hace en otros lados y no en la investigación y en la reflexión de por qué se hacen ciertas cosas, e incluso desde el lado de las neurociencias, porque está también hecho por las neurociencias todo lo que les voy a decir. Es importante empezar la lectoescritura desde las letras mayúsculas, porque las letras mayúsculas empezaron a formarse con lo que se veía. De pronto puedes ponerle la M de la montaña, me gusta más la M de la montaña, porque se ve más en el horizonte, digamos, en la mayoría de países se puede ver la M de la montaña. Tal vez ver los flamencos no es muy en todos los países, pero la M de la montaña, porque además funciona igual en español e inglés, ahí está mountain, siempre se me cuesta esa fonema en inglés.
el rato que tú ves y los niños, primero hacemos el cuento, usamos mucho los cuentos de los hermanos Grimm, y el rato, miren, la T de torre, y en inglés también es tower, la T con tower, tú puedes ver en el ambiente, los niños pueden reconocer la imagen, los niños leen un cuento, por ejemplo, leemos el monte de la montaña Semsi, tienen una imagen, dibujamos la montaña, podemos ver de dónde sale la M, hacemos una rima con movimiento sobre la M y después pasamos a escribir la M y repetir. Para el niño tiene un sentido y el niño recuerda de dónde salieron las letras, la M de la montaña, y el rato que les dictamos alguna cosa, mamá, ¿cómo escribes mamá con la M de la montaña? Los niños hacen una relación, para ellos es más fácil, interiorizan más del aprendizaje de las letras. Y una vez que aprendemos con todas las letras mayúsculas, luego pasamos a las minúsculas y cuando son un poco más grandes, pasamos a la letra manuscrita y a la letra inglesa y hacemos con caligrafía, con tinta china y hacen un montón de maravillas una vez que los niños realmente entienden de dónde viene y por qué viene, ¿no? Así que el proceso de lectoescritura realmente es súper lindo y es súper importante. Ustedes pueden ver los últimos años cuando de pronto se empezó a poner de moda otras formas de aprender la lectoescritura y adelantar el proceso de lectoescritura, que pasó mucho en el Ecuador cuando se cambió el primer grado a llamarse primero de básica, segundo de básica, porque el primer grado se volvió el kinder. Se adelantó el proceso de muchas escuelas de los niños, a pesar de que el Ministerio de Educación no dijo eso y que el currículo no hace eso. En muchas escuelas se empezó a tomar y se está haciendo el proceso de lectoescritura en el primero de básica, que es el antiguo kinder, donde los niños tienen todavía 5 años y de acuerdo a las neurociencias también no están preparados para ese proceso porque la mielinización de su cerebro, que empieza desde la parte de atrás hacia adelante, que termina a los 21 años, no está preparado todavía para el proceso de lectoescritura. Ustedes pueden escuchar y pueden ver que en muchas escuelas en los últimos años hay muchos problemas de dislalia, dislexia, discalculia y muchas otras cosas que cuando adelantamos... Déficit de atención. Se llaman hiperactividad, tienen ADHD o déficit de atención hiperactividad o HDD o ADD, solamente problemas de atención. Déficit de atención. Déficit de atención, gracias. Y no se entiende muchas veces el por qué se medica a los niños, se les manda al psicólogo de la escuela no sabe qué hacer, quieren que estén todo el tiempo sentados. Bueno, yo soy súper crítica de la educación porque mientras más estudio y más conozco, me vuelvo más crítica y con fundamentos, ¿no? Entonces, estas cosas que podemos conversar con ustedes cuando les interese, cuando ustedes quieran, podemos conversar más a profundidad de muchos de estos temas. Entonces, el kit de materiales tiene estos cuadernos muy bonitos blancos para que los niños puedan manifestarse y comunicarse y trabajar. Crear sus propios libros de texto. Esa es la razón por la que no utilizamos libros de texto, porque los niños crean sus propios, escriben su propio aprendizaje. Lo que escriben es el resultado de todo el proceso previo de vivenciar, de tocar, de observar, de analizar, de todo, ¿no? Y ya lo que escriben es solamente el resultado. Y ningún cuaderno es igual a otro, exactamente. Bueno, hasta aquí, a ver si es que tenemos preguntas antes de pasar a la parte que más me gusta. La parte de los costos. Aquí, cosas solo sobre el programa, qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen en sí para tener claro el programa. Sin la parte de los costos, sino como la parte educativa o de apoyo. ¿Nadie? Bueno, creo que hemos profundizado y hablado de más, ya está todo súper claro. Pero si tienen preguntas, no se olviden que ahí estamos. La socialización. Ok, perfecto. A ver, para nosotros la socialización es muy, muy importante. En el mundo ideal no hay pandemia y los niños pueden ir a la escuela. Y en el mundo súper ideal, que sería hermoso en el Ecuador, van a una escuela Waldorf, nuestros hijos, como yo lo vi en muchas escuelas en otros países que les comentaba. Sin embargo, ahorita por pandemia, el año pasado nosotros tuvimos algunos encuentros y eso lo explicaba cuando les contaba al inicio de mi casa. Vivo aquí en La Pampa. Ana Sofía vive en Jardines de Carcelén. Casi todas las reuniones las hicimos aquí en La Pampa y una la hicimos en Jardines de Carcelén. Por logística, por ciertas actividades que realizábamos en la una o en la otra.
En estas reuniones, nosotros en Pedagogía Waldorf nos manejamos mucho por épocas, cada mes es una época. Entonces, cuando hicimos la reunión de septiembre, por ejemplo, nos reunimos, hicimos actividades con los niños, vienen con sus papás, pasamos hermoso, hicimos algunas actividades, y la última fue en junio, que fue el cierre del año, que fue espectacular, no tienen idea. Sí. Nosotros como Tenían somos... que ver un video para que puedan entender nuestra emoción. Tenían que haber estado aquí. Bueno, nosotros obviamente como dueños del programa vamos a decirles siempre lo más bonito, pero es chévere cuando algún rato escuchen de los otros papás porque fue una vivencia realmente hermosa. Entonces, nosotros tratamos de que tengamos estos espacios porque es importante para los niños también. Sin embargo, entendemos que hay familias que buscan más socialización, que tienen otra forma de tomar la pandemia y el coronavirus y hacen otras actividades y buscan otras cosas y están más seguros. Y tenemos otras familias que evitan lo que más puede, que vinieron solo a una o dos encuentros y nunca tuvimos contagiados ni cosas por si acaso, pero son un poco más precavidos y respetamos mucho cómo es cada familia. Entonces, nosotros cada mes les invitaremos a las actividades y sería chévere que ustedes nos acompañen. En un inicio habíamos pensado también hacer el programa un poco más semipresencial, pero como conversábamos al inicio con Javier, nadie puede saber lo que va a pasar, nadie puede decir lo que va a pasar, nosotros no podemos ofrecer nada que nadie sepa, o sea, cero riesgo además. Ninguna escuela en ningún lugar del mundo ahorita te puede decir, sí, vamos a hacer presencial y va a funcionar de esta forma, porque no sabemos qué va a pasar. Y porque vemos, una cosa es lo que pasa aquí, vemos lo que pasa en el exterior y después de 2 meses tal vez estemos igual que otros países que otra vez están cerrándose. Entonces, nosotros proponemos ciertas cosas y veamos más adelante qué pasa. Así que estamos realmente atentos a lo que pasa en el mundo y lo que ustedes como familias estén abiertos a. Entonces, en eso somos flexibles, ¿no? No sé si tienen más preguntas. Y justamente, Pauli, por eso es que decidimos abrir el espacio de que los niños de un día a la semana se conecten. Quizás dejamos un poquito de lado esto de que no nos gusta que los niños estén en la pantalla, por eso lo evitamos en lo que más se pueda, pero sí creemos importante que al menos por ese medio, un día a la semana, durante 1 hora, puedan los chicos mirarse, hablar, mostrar las cosas que les gusta mostrar, hablar de sus familias, conocerse entre ellos, identificar cuál es su profe, sí genera como este vínculo, aunque sea muy, muy pequeñito, con el resto de los niños, ¿sí? De tal manera que cuando ya se ven en alguno de estos encuentros, ya por lo menos se identifican y ya juegan juntos, ya tienen confianza entre ellos y ya identifican a la profe y nos piden ayuda, etcétera. Sí, y les cuento que una madre de familia estaba súper contenta porque dijo para mi hijo el año pasado que fue que se reunía una vez a la semana con los amigos, les conocía más y tenía más acercamiento que el año que estuvo de forma presencial. Entonces, a pesar de que nos reunimos una vez a la semana, y créanme, el grupo de padres también, somos súper unidos, hemos hecho una comunidad tan chévere que hemos pasado muy bien y que nos apoyamos y que nos conocemos y que sabemos a quién acudir en qué momento también, incluso hasta para cosas de negocios. Hemos hecho una comunidad muy bonita, entonces no es por nada, pero es un lindo programa y es una linda comunidad que hemos logrado y es súper chévere eso. Ajá. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿No? Bueno, y entonces finalmente queremos decirles que como les hemos recalcado varias veces en la charla, para nosotros la pedagogía Waldorf es un regalo para la infancia, para las familias, para la sociedad. A nuestra vida llegó así como de chiripa y ahora es una bendición que muchas familias puedan unirse a esta educación. Nos gustaría saber si es que hay alguna manera de apoyarles. Queremos que sepan que lo financiero para nosotros no es un impedimento, sería sí ideal, nos permite más cubrir nuestros costos administrativos, pero siempre estamos buscando vías de apoyar a los padres.